Es tu misericordia en nuestras vidas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso es estar en la casa del Señor. Y qué hermoso es disfrutar de la presencia del Señor, y más cuando su Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Él lo prometió en su palabra y lo dijo, que donde haya 2 o 3, Él está ahí con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite estar nuevamente en su casa para bendecir su nombre, para exaltarle. Le hemos alabado, le hemos glorificado, y el Señor nos da este privilegio. Es una bendición el que podamos estar hoy de pie aquí en su presencia, y es un gozo, es una alegría. Amén. El salmista decía: yo me alegré. Él se regocijaba, él se gozaba, porque dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y yo creo que hoy todos nosotros estamos gozosos, independientemente de que a veces traemos diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Todos pasamos por situaciones difíciles, por decirlo así, humanamente, pero sabemos que estando en el Señor todas las cosas son posibles. Amén. Tome su lugar, mi hermano, y le damos gracias a Dios por este espacio y a nuestro pastor que nos permite este lugar, este espacio para compartir su palabra. Dios le bendiga allá donde Él se encuentra, allá donde Él está, también glorificando y exaltando al Señor, porque Dios es grande y maravilloso, y envía su presencia a la vida de sus hijos, el gozo, el regocijo, porque Él es bueno, porque Él es grande. Amén. Y en esta noche vamos a abrir las sagradas escrituras de nuestro Señor Jesucristo, porque es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Allá en el libro de Proverbios capítulo 3. Pero antes de llegar a estos versículos, que son el 4, el 5 y el 6, vamos a leer los versículos 1 y 2. Y lo que el Señor nos pide en esta noche, o lo que el Señor nos quiere hablar, es que seamos conscientes de lo que Él nos otorga, lo que Él nos da, no materialmente sino espiritualmente, porque el Señor nos ha otorgado grandes cosas, preciosas cosas nos ha dado nuestro Dios. Amén. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera, en esta versión está muy explicada, dice: hijo mío. ¿Cuántos somos hijos? Amén. Todos somos hijos porque hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos comprados con la misma sangre. Amén. Dice su palabra: hijo mío, guarda mis enseñanzas en tu memoria y mis reglas en tu corazón, porque te darán más días, años de vida y paz. Vamos al versículo 4, 5 y 6. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando guardamos? Hay un resultado. Cuando no olvidamos las enseñanzas del Señor, dice: entonces tendrás gracia y un buen nombre a los ojos de Dios y de los hombres. Estoy leyendo otra versión, pero ustedes aquí lo tienen ahí en la pantalla. Pon toda tu esperanza en Dios y no te apoyes en tu propia inteligencia. En todos tus caminos escúchalo y Él enderezará tus pasos. Amén. Padre del cielo, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos
esta enseñanza, Señor. Háblanos, Dios mío, que no sea palabra de hombre, Señor, sino tu palabra. Enséñanos, oh Dios, capacítanos. Queremos aprender día a día de ti, Señor, porque de ti, amado Padre Celestial, mana la vida. De ti, Señor, fluye esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le decía al principio, el Señor nos muestra y nos dice de esta manera: hijo mío, guarda mis enseñanzas en tu memoria. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué guardarlas? Lo que el Señor nos enseña. Guarda mis enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Lo que Él nos otorga cada vez que nosotros nos acercamos a su casa. Independientemente de que nosotros venimos aquí a este lugar a aprender, a escuchar y a aprender. Yo creo que en casa, yo creo que en algún lugar, cuando tenemos un momento para escudriñar su palabra, Él nos dice: guárdalo. Cada día que pasa, cada día que el Señor nos permite estar de pie en esta tierra, el Señor nos dice: guarda mis enseñanzas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que Él nos da? Su palabra. En esta versión dice: y mis reglas en tu corazón. Aquí dice: mis mandamientos. En la otra versión. ¿Por qué, mi hermano? Porque normalmente el ser humano, el creyente, tiende a olvidarse. Por eso el Señor dice: guárdalas, atesóralas en tu corazón, porque si no las guardas, porque si no pones atención, se te van a olvidar y ya no vas a ser conforme al deseo de mi corazón. Ya no vas a ser esa persona que yo deseo, que anhelo. Y el corazón y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que dice su palabra: que nos parezcamos a Él, que seamos igual a Él. Su palabra dice que somos sus hijos. Cuando nosotros en nuestro hogar, nuestros hijos se comportan de una manera diferente, este es un ejemplo hablando humanamente. Cuando nuestros hijos se comportan de una manera distinta a nosotros, ¿qué dice la gente? ¿Qué opinan? Dicen: esos niños o ese niño está expresando o está revelando lo que vive en casa, porque así se comporta papá y mamá. Amén. Entonces nosotros, trayéndolo a lo espiritual, es el mismo ejemplo que el Señor nos pone. Si nosotros nos parecemos a Cristo, o si nosotros somos hijos de Dios, porque aquí dice su palabra: hijo mío, entonces nosotros vamos a hacer las cosas que el Señor hace. Amén. Porque hemos sido redimidos por Él, porque Él hace cosas buenas. Dice su palabra: las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores harán, aún mayores cosas. Entonces, por eso el Señor en su palabra nos pide en esta noche: no te olvides de mis enseñanzas. No te olvides de los ejemplos que yo te he dado. No te olvides de mis reglas. ¿Y cuáles son esas reglas que el Señor pone? Los mandamientos. Un ejemplo de ello es que nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad que qué complicado es que nos amemos entre hermanos? Porque el carácter del hermano con mi carácter es algo complicado, pero la palabra del Señor nos pide que aprendamos a amarnos. Él dice: guarda mis mandamientos.
guarda esos tesoros en tu corazón. Entonces hay que saber lidiar, hay que saber valorar lo que el Señor nos entrega, porque si el Señor nos enseña todas estas cosas, es porque Él nos ama, es porque Él quiere algo distinto, diferente, porque la condición del hombre es de continuo cambiar. Cambia, hoy te dice sí, mañana no. El ser humano así es, pero el Señor dice en su palabra: guarda mis enseñanzas. Y las enseñanzas del Señor son buenas, y las enseñanzas del Señor son preciosas, porque son preciosas las cosas que nos has dado. Y si nosotros cumplimos, y si nosotros comprendemos y entendemos lo que el Señor nos enseña, y si nosotros atesoramos en nuestro corazón y ponemos en práctica las enseñanzas que el Señor nos da de continuo, dice su palabra, te darán más días. Amén. Ese es el resultado de guardar, de cumplir su palabra. Dice, te darán más días de vida. ¿Cuánto desean más días de vida? El Señor lo ha prometido en su palabra. Yo les doy vida y vida en abundancia. Qué precioso es que nosotros disfrutemos de muchos años en esta tierra, pero sabemos que algún día vamos a regresar a nuestra patria celestial. Y en esta casa se nos ha enseñado que no somos de esta tierra, venimos de allá arriba, pero estamos por un tiempo aquí, y ese tiempo hay que saber vivirlo, disfrutarlo a través de la palabra del Señor, a través de lo que el Señor nos otorga todos los días. Dice, porque te darán más días, años de vida y paz. ¿Cuántos queremos paz? Vivimos en un mundo lleno de violencia. Vivimos en un mundo, en un ambiente muy alterado, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. El ser humano vive presionado, el ser humano vive preocupado, el ser humano vive pensando qué va a pasar mañana, qué va a suceder con esto para mañana. Muchas cosas que se dicen allá afuera, y el hombre pierde la paz, el ser humano pierde esa tranquilidad. Pero el Señor nos dice en su palabra, si tú guardas mi palabra, si tú no te olvidas de mis enseñanzas, tú vas a tener paz, aún en los momentos, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, aún lo que está pasando allá afuera. Porque el Señor nos los dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces nadie nos puede dar esa tranquilidad más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros cumplimos, si nosotros guardamos, mi hermano, estas enseñanzas, lo que el Señor nos pone, porque Él es el mejor ejemplo que tenemos, si nosotros nos fijamos en Él y Él es nuestro mejor espejo, entonces viene el siguiente resultado, que es el versículo 4, que es lo que está aquí escrito. Entonces dice, tendrás gracia y buen nombre a los ojos de Dios y de los hombres. Aquí dice, y hallarás favor y buena estimación. En otra versión dice, buena reputación. O sea, vas a tener un buen concepto de nuestro Señor Jesucristo si tú guardas, si tú no te olvidas de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Señor nos respalda, porque el Señor está con nosotros. ¿A cuánto de nosotros nos gusta, mi hermano, que hablen bien de nosotros? Amén. Que digan allá afuera o aquí adentro, ese hermano es un gran hermano, ese hermano o esa hermana es una hermana muy humilde, muy sencilla. Esos hermanos son hermanos que de verdad mi respeto, porque son diferentes, porque somos diferentes a los demás. Esa es la estimación, ese es el concepto que queremos que la gente de allá afuera hablen de nosotros.
Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando no se guarda o se olvida la enseñanza o los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que pasa afuera? El hombre tiene a descuidar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano descuida su relación, la comunión con el Señor? Allá afuera ya es otro comportamiento, porque aquí podemos comportarnos de una manera, pero allá afuera es otra manera. Y entonces allá afuera ya se habla de diferente manera, ya no se opina igual. Pero el Señor Jesucristo dice: si tú guardas mi palabra en tu corazón y no te olvides de ellos, vas a tener, uno, el favor de Dios, un buen concepto del Rey, una buena estimación de Él, y no nada más de Él, sino de los hombres. Amén. Pero es bien interesante que nosotros guardemos su palabra, que no nos olvidemos de esa enseñanza que el Señor nos otorga todos los días. Y más adelante nos sigue diciendo: pon toda tu esperanza en Dios. Imagínense nada más. ¿Por qué el Señor nos dice pon toda tu esperanza en Dios? Porque cuando viene una situación a nuestra vida y no vemos resultado, mi hermano, o el ser humano no ve una solución así rápida, el hombre tiende a confiar en el hombre, en aquel que es carne igual que nosotros, y dice: Él me va a sacar de esta situación. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y nos los enseñaban el domingo. Cambiaron al Señor por un becerro de oro. O sea, vemos que el ser humano es muy voluble, se desespera por cualquier cosita, se pone nervioso y dice: no llega la solución, no llega la respuesta. Y eso que dicen que Dios está conmigo, y eso que dicen que Dios es grande, y eso que dicen que Dios es fiel, Él cumple su palabra. Entonces, ¿qué pasa en la vida del ser humano? Tiende a confiar en el hombre. Por eso el Señor dice: pon toda tu esperanza en Dios, mas no en los hombres. Porque si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos saldrá con buenas noticias. Dice: y no te apoyes en tu propia inteligencia. Porque hay mucha gente, porque tiene no voy a decir que son malas las preparaciones seculares en esta vida, yo no digo que no, es muy bueno. Pero hay mucha gente que se confía de lo que tiene, de lo que practica secularmente. Pero el Señor dice: no te confíes de tu propia inteligencia, no creas que porque tú ya te la sabes toda, ya puedes hacerla toda. No, dependemos de nuestro Dios. Es muy importante que nosotros confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos va a ayudar a darnos más de su presencia, de su palabra, porque mejor es su palabra. Que bueno, es bueno la inteligencia, la sabiduría de esta tierra, pero es mejor la sabiduría y la enseñanza que viene de nuestro Padre Celestial. Y más adelante el Señor nos sigue diciendo: no, dice, en todos tus caminos escúchalo. ¿Por qué? ¿Por qué escucharlo? Aquí dice: reconócelo en todos tus caminos. Hay un problema muy grande, vamos a decirlo así, en el cristiano. A veces ya no sabe cuál es la voz de Dios, porque allá afuera las ilusiones, las voces que hay allá afuera te llaman,
y te ilusionan. Entonces, poco a poco el cristiano va perdiendo esa relación, esa comunión con su Padre Celestial, y ya no sabe escuchar, ya no reconoce la voz de su Creador. Cuando a usted lo llaman por su nombre, usted voltea rápido. Pero cuando alguien a usted no lo conoce, cuando alguien usted lo llama por su nombre, pero no reconoce esa voz, usted no voltea. Usted nomás como que de reojos ve y dice: me estarán llamando a mí. Y así pasa en lo espiritual, mi hermano. A veces ya no sabemos, Dios tenga misericordia de nosotros, a veces ya no sabemos escuchar la voz del Creador. ¿Cómo es su voz? Su palabra dice que su voz es dulce como la miel. Entonces, imagínense nada más qué tan interesante o qué delicado es que nosotros estemos bien atentos a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: escúchalo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. ¿Por qué enderezar el paso? Porque el hombre se desvía, lleva un buen camino. Nuestro objetivo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el caminar de la vida, el Señor Jesucristo lo dijo: no va a ser fácil. Pero esas pruebas, esas circunstancias que llegan a pasar en nuestras vidas, a veces tienden a desviarnos. A veces la voz del enemigo, el Señor lo reprenda, parece que es más interesante, más como que más llamativo. Y el cristiano, el hijo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, cuando ya no guarda esa enseñanza o ya no tiene esa comunión con el Señor, ¿qué pasa? Se desvía. Y el Señor dijo: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque Él es el camino. Entonces, cuando nosotros, si llegara a pasar que por un momento en nuestra vida quisiéramos desviarnos o salirnos del camino, tenemos que correr a Él. Entonces viene un resultado. ¿Qué pasa cuando un hijo nuestro es desobediente? Usted, por más que le habla, le da consejos, le da palabras de no hagas esto, hazlo así, no es bueno lo que estás haciendo, mira, yo te aconsejo que esto que estás haciendo te va a traer una consecuencia. Y es precisamente allá en el libro de Salmos 35, el Señor nos muestra lo siguiente: porque hay una consecuencia, hay un resultado cuando nosotros ya no ponemos en práctica lo que el Señor nos da. Cuando nosotros nos desviamos, hay un resultado, pero un resultado negativo. Es cuando el Señor nos llama la atención. Pero el Señor no porque nos esté castigando, sino el Señor nos habla amorosamente, nos habla de una manera cariñosa, porque Él dice en su palabra: hijo mío. Y un hijo se trata con amor, un hijo se trata con ternura. Entonces, cuando hay mi hermano, cuando hay algo que ya no está bien en la vida del creyente, entonces el Señor tiene que tomar otras medidas. Y es precisamente aquí que dice: por un momento será su ira, porque aquí ya hay un resultado. ¿Y por qué? Porque ya no estoy haciendo las cosas bien, porque ya me estoy saliendo de los límites que el Señor me ha marcado. Entonces dice su palabra de la siguiente manera:
porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Usted cuando castiga a su hijo, por decirlo así, mi hermano, cuando usted le llama la atención a su hijo así muy seriamente, ¿a poco todo el tiempo está usted enojado o todo el tiempo estamos enojados? No. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Esto lo hago porque te amo. Esto lo hago ¿por qué? Porque te quiero. Esto lo hago ¿por qué? Porque para mí eres mi especial tesoro. Y así es el Señor Jesucristo con nosotros. A pesar de que nosotros haya algún error, una equivocación, le hemos fallado o hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo, Él sí se va a molestar por un momento, pero su palabra dice que no para siempre va a ser su ira, no siempre va a ser su enojo, porque su amor, su gracia y su misericordia, mi hermano, es tan grande que nos ama mucho. Amén. Y lo vamos a leer en esta versión, en el Salmo 35, y dice de la siguiente manera: porque su ira es solo por un minuto, un momento nada más, no es mucho tiempo para que entendamos que Él nos ama. Amén. Pero su favor dura toda la vida. Entonces su misericordia es tan grande que a pesar de esa equivocación, el Señor siempre nos va a amar. Él siempre nos va a tener compasión. Él siempre va a ser nuestro Padre, ese Padre amoroso. Amén. Y en el Salmo 57, 2 y 3 viene otro resultado. Después que el Señor nos ha, por decirlo así, Él nos ha corregido, entonces viene un clamor, viene un agradecimiento. Ahí en el Salmo 57, versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: enviaré mi clamor al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que me da de su amor y de su misericordia. Él enviará desde el cielo y me quitará del poder de aquel cuyo deseo es mi destrucción. Dios enviará su misericordia y su verdad. Por eso le digo, su ira, su enojo del Señor va a ser, como dice su palabra, por un momento. Amén. Y Él enviará, que dice, su misericordia y su verdad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Somos sus hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo vimos desde un principio. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que guardar y no olvidarnos de esas enseñanzas que Él nos da. Porque si nos olvidamos, ese es el resultado. Y en el siguiente texto que el Señor nos muestra en esta hora, viene otro, ¿cómo se llama? Otro ejemplo. Allá en el libro de Salmo 103. Amén. Salmo 103 dice de la siguiente manera, versículos 1 al 5. Perdón, mi hermano, es que dice: el alma empieza a sentir un regocijo. Dice: alaba al Señor, alma mía, deja que todo en mí alabe su santo nombre. Le decía, esta es otra versión, aquí viene un poco más explicada. Alaba al Señor, alma mía, no olvides ninguna de sus bendiciones.
Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus enfermedades, Él retiene tu vida de la destrucción, coronándote con misericordia y gracia. Él te llena la boca de cosas buenas para que tu fuerza se vuelva nueva como la del águila. Imagínense nada más de qué cosas nos llena el Señor nuestra boca, de cosas buenas. Por eso le decía desde un principio, si somos hijos de Dios, vamos a hacer las cosas que el Señor hace. Si somos creyentes, como lo decimos comúnmente, cristianos, entonces el Señor va a llenar nuestra boca de cosas buenas. Entonces de nuestra boca, de nuestro ser va a salir cosas buenas, porque el Señor es bueno, porque las enseñanzas del Señor son buenas. Y en Gálatas 5:13 el Señor nos dice de la siguiente manera. Gálatas 5:13. Dice: mi deseo es que aquello que te causan problemas te castrarán a sí mismo. Así lo dice un versículo antes. Porque ustedes, hermanos, se marcaron para ser libres. Fíjese nada más lo que nos trae la palabra del Señor. Dice: se marcaron para ser libres. Solo no hagas uso de tu condición libre para darle a la carne su oportunidad, sino que a través del amor sean siervos los unos con los otros. La presencia, la palabra del Señor, las enseñanzas, los mandamientos del Señor que nos traen libertad. Pero aquí el Señor nos muestra lo siguiente. Dice: no abuses de esa libertad, no abuses de esa condición del que el Señor nos ha hecho libre. Porque cuando ya tenemos la libertad, ya el Señor pagó el precio por nosotros, ya el Señor nos redimió y ya pagó toda la deuda que teníamos, y el Señor nos dice: ya eres libre. Y al pasar del tiempo, como somos libres y podemos hacer en la presencia del Señor lo que queramos, pero lo que queramos en buena manera, el cristiano se siente tan libre, tan sin ningún problema, que a veces esa libertad se toma para la ocasión de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne no son muy buenos, pero la carne está ahí, siempre latente, porque es un deseo. Entonces la libertad a veces tiende a que nosotros la ocupemos no de buena manera, sino de una manera no muy buena. Entonces por eso el Señor Jesucristo nos dice: no uses la libertad para la ocasión de la carne. Amén. Sino que a través del amor seamos los siervos unos con los otros. O sea, que nos amemos, que nos querramos, que nos comprendamos, que sepamos usar esa libertad que el Señor nos da para que seamos unánimes, hagamos obras buenas entre nosotros, porque a veces no hay buena relación entre nosotros. Pero esa libertad, si el Señor nos ha hecho libres, nosotros entonces tenemos el privilegio de poder usarla para ser siervos, para servir el uno del otro. Amén. Pero eso es gracias a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Timoteo
Amén. Segunda de Timoteo, el Señor nos muestra lo siguiente. 1:9. La palabra del Señor nos trae salvación. Dice que nos dio salvación. Pero voy a leer un versículo antes y dice de la siguiente manera: no tengas ningún sentimiento de vergüenza. Por eso les decía hace rato, el Señor nos ha hecho libre y no tenemos por qué avergonzarnos de nada. Amén. De dar testimonio de nuestro Señor, o por mí, dice el apóstol Pablo, su prisionero, sino que todos lo sufrimos por las buenas nuevas en la medida según el poder de Dios. Y en el versículo 9 dice que nos dio la salvación llamándonos para su propósito, no a causa de nuestras obras, sino en la medida de su propósito y su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. El Señor Jesucristo nos muestra en su palabra, mi hermano, mi hermana, que gracias a su palabra, gracias a las enseñanzas que Él nos otorga todos los días, gracias a esa misericordia que fluye día con día, el Señor nos ha dado el privilegio de poder ser esto que dice su palabra. Tenemos un llamamiento santo, tenemos un llamamiento tan hermoso, que es estar en su casa, en su presencia, hacer las cosas que Él nos pide, que son cosas buenas. Dice, quien nos ha salvado, dice aquí, y nos ha llamado con un llamamiento santo, porque usted es un hombre y una mujer santo, santo y santa. Amén. No según nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras, mi hermano, pues la verdad no lograríamos, no estaríamos aquí. Pero dice que ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que tenemos este llamamiento. Amén. Sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada. Todo es por gracia, todo es por amor. Todo ha sido dado porque el Señor así nos los ha enseñado. Él así le ha placido que nosotros pertenezcamos a este llamamiento, que seamos de este llamamiento, que somos sus hijos. Y el llamamiento es ser como Él es, ser las cosas que Él hace, porque Él así le ha placido. Amén. Y vamos al siguiente texto que nos muestra el Señor en esta hora de la noche. Es lo siguiente, a ver. Proverbios 8. Amén. Proverbio capítulo 8 dice de la siguiente manera. No alcanzo a ver aquí. 8:35. Amén. En Proverbios 8:35 el Señor nos dice de la siguiente manera: porque el que me recibe obtiene la vida, la gracia del Señor vendrá a él. ¿Cuántos hemos recibido al Señor? Entonces, si hemos recibido al Señor, tenemos vida, y ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Porque el que me halla, dice su palabra aquí, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Este es un favor de nuestro Dios. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Y aquí dice: pero el que se aparta de mí hace mal a su alma. Todos mis enemigos están enamorados de la muerte. Imagínense nada más estar fuera
del, del amor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estar fuera de esos mandamientos, estar fuera de esa enseñanza que el Señor nos envía. ¿Qué dice? El que se aparta de mí hace mal a su alma. No le hace mal a aquel, al otro hermano, no. Dice, pues yo ya no voy a la iglesia porque aquel hermano me cae mal, es que el hermano es así, y empezamos a idear cosas malas para que aprenda, y bueno, cada cosa que viene a nuestra mente, no. Y se empieza a alejar y se empieza a apartar de las cosas del Señor, de la casa del Señor, de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice su palabra, el que se aparta, dice que se hace mal. Se hace mal, no nomás a él, sino a su alma. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor. El alma está deseosa de la presencia del Señor. El alma está deseando las cosas buenas del Señor, pero la carne se interpone. Se interpone aquello que llega a nuestra mente y hacemos a un lado, y nos hacemos a un lado del camino. Pero el que se aparta, dice su palabra, se está dañando. Ya no puede obtener el favor, ya no puede obtener la misericordia, la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se está alejando. Y el Señor nos dice, yo te he enseñado otras cosas. Por eso Él dice en su palabra, no te olvides de mis enseñanzas, no te olvides de lo que te doy constantemente. No te alejes, no te salgas del camino, porque si nos salimos, nuestra alma se puede perder. Nuestra alma puede sufrir una consecuencia, un daño espiritual. Pero grande es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de eso el Señor nos ama, el Señor nos guarda, el Señor sigue enviando su palabra, el Señor sigue diciéndonos, yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi especial tesoro, porque eso es lo que somos en las manos de Dios. Y el Señor, cuando ve que ya el cristiano se alejó, el creyente, el Señor extiende su mano de misericordia, el Señor extiende su favor y nos vuelve otra vez a su redil. El Señor nos trae nuevamente a su casa, a su presencia. ¿Por qué? Porque el alma está deseosa de la presencia del Señor. Porque mi alma, su alma de usted está deseando las cosas buenas, las enseñanzas, porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es gloriosa y es hermosa. Entonces tenemos que alimentar esa alma. Pero fíjese, más adelante dice, todos mis enemigos, aquellos que no les interesa las cosas del Señor, porque esos son nuestros enemigos, porque aparentemente los amigos del mundo nos jalan o quieren jalar al creyente y se vuelve un enemigo del Señor. Dice, todos mis enemigos, esa gente no aman al Señor, sino que dice aquí su palabra, están enamorados de la muerte. Imagínense nada más. Por eso es bien interesante cuando nuestro pastor nos ha enseñado en esta casa que tengamos mucho cuidado con qué gente nos relacionamos, porque esa gente no sabemos en qué está involucrado. Esa gente que no conoce a Cristo no tiene amor. Dice su palabra que aquel que no ama a Dios no es de Dios. Y usted y yo somos del Señor. Entonces es bien interesante cuidar nuestra relación con el Señor, pero sobre todo tener cuidado con quién nos relacionamos, con quién nos juntamos, porque no vaya a ser la de malas que nosotros también nos desviemos, y va a ser bien triste que también el creyente
llegue a amar a la muerte, porque aquí dice que los que no aman, dice, todos mis enemigos, aquellas personas que entre comillas son amigos, dice, están enamorados de la muerte. Y líbrenos el Señor, porque el Señor nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y somos hijos de Dios. Por eso Él en la cruz pagó. Por eso el Señor dijo, consumado es. Ya no somos de este mundo, ya somos de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Entonces no tenemos nada nosotros que hacer con ese tipo de amistades. ¿Por qué? Porque ellos no aman la vida, porque ellos no tienen un corazón sincero. Ellos están enamorados de cosas que no son buenas. Dice su palabra en esta versión, de la muerte. Amén. Y en el siguiente texto, en el Salmo 5:12, volviendo a Salmo 5:12, dice de la siguiente manera: pero todos los que ponen su fe en ti se alegrarán con gritos. Amén. Todos los que ponen su fe en ti se alegrarán con gritos de alegría en todo momento. Y todos los amantes de tu nombre están contentos en ti. Fíjese nada más, qué diferencia hay en que el Señor ya nos dio este favor de ser sus hijos. Entonces usted y yo confiamos en el Señor. Y si usted y yo confiamos en el Señor, nos alegramos. Al principio de la enseñanza dijimos, el rey David decía, yo me alegré. Él se regocijaba porque iba a la casa del Señor. Entonces aquí dice, se alegrarán con gritos en todo momento. Fíjese lo interesante que es ya pertenecer a la familia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos contentos, no estamos enojados, no estamos molestos, no estamos de malas. Pase lo que pase, a veces en la vida, en la semana, en el día, no nos fue bien, no nos, ¿cómo se llama? No salieron bien las cosas. Pero los que estamos, o los que hemos sido favorecidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? Contentos. Porque nuestra vida no depende de lo terrenal, no depende de lo que pase en esta tierra, de lo secular, no. Nuestra vida depende, o nuestro círculo está en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra alegría. Por eso Él dice, mi paz yo doy. Por eso en el corazón de todos nosotros reina esa paz, esa tranquilidad, independientemente de lo que está sucediendo. Amén. Dice, todos los que ponen su fe en ti se alegrarán con gritos de alegría en todo momento. Y todos los amantes de tu nombre están contentos en ti. Los amantes, ¿cuántos estamos enamorados de nuestro Dios? ¿Cuántos realmente estamos, cuando venimos a la casa del Señor, le venimos a mostrar un corazón sincero? Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi motivo, estoy enamorado porque me das vida. Imagínese nada más con el simple hecho, mi hermano, de estar aquí en su casa. ¿Cuánta gente hoy no tuvo la dicha de estar aquí y tuvo un deseo de estar aquí, pero no se le dio la oportunidad? Pero usted y yo, hoy, en esta noche, Él nos permitió estar en su casa. No tendremos tal vez recursos, no tendremos lo terrenal, pero sí tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, el amor del Padre hacia nosotros. Y eso es algo que todo lo llena en nuestro ser, algo que todo lo cubre, algo que es algo que, pues, que no lo podemos explicar a veces, que no lo podemos expresar,
Porque es tanto el amor que el Señor nos ha dado. Cuando el cristiano vive enamorado, apasionado, y ya no se ha olvidado de ese primer amor, cuando llegamos a los pies de Cristo, vive así, vive ilusionado, apasionado, feliz, contento. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Le digo, pase lo que pase en la tierra, suceda lo que suceda en esta vida, o lo que nos hayan hecho, pero eso no nos quita nuestra alegría. Eso no quita lo feliz que soy en Él. Eso no me quita esa sonrisa que traigo, pero una sonrisa genuina, un contentamiento que sale de lo más profundo de nuestro corazón, porque Él mora en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, mire, lo demás no nos interesa, lo demás no nos preocupa. Que el mundo ruede, pero yo con Cristo soy feliz y lo tengo todo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 36. Perdón. Versículo 12. Porque tú, Señor, enviarás bendición al hombre recto. ¿Cuántos rectos hay aquí? Gente buena, gente justa, gente que hace cosas buenas, porque el Señor hace cosas buenas. Dice, porque tú, Señor, enviarás tu bendición sobre el hombre recto, la gracia lo rodeará y tú serás su escudo y lo rodearás de su favor. Imagínense nada más, qué dichosos somos, qué alegría debe haber en nuestro corazón, porque el Señor nos rodea, el Señor nos bendice, el Señor nos da todo. Dice que Él nos rodea con un escudo. El amor que el Señor nos tiene, el amor que el Señor nos otorga día con día. Y en Lamentaciones capítulo 3, el Señor nos dice de la siguiente manera: Lamentaciones 3, 22 al 23. Es a través del amor del Señor que no hemos llegado a la destrucción. Es a través de esa misericordia del Señor que jamás termina. Nunca terminará su amor hacia nosotros. Así usted se porte como se porte, o yo me porte, aunque sea indiferente hacia Él, su misericordia jamás va a cambiar. Jamás Él va a decir porque eres así, porque eres ingrato o porque eres mal agradecido. No, su misericordia iba a estar presente, pues nunca fallan sus bondades. Nunca fallan. Hasta este día el Señor no nos ha fallado. Hasta este día el Señor nos ha amado. Y por eso Él dice que cada mañana grande es su fidelidad. Cada mañana Él nos muestra que Él nos ama. Hoy me porté mal y a la mañana siguiente el Señor sigue siendo el mismo Padre amoroso y misericordioso de siempre, no fijando o no teniendo énfasis en lo que yo le ofendí ayer. No, porque somos sus hijos, porque ese amor perdura siempre. Él, su corazón está lleno de compasión. Por eso cuando Él fue azotado, por eso cuando Él fue crucificado, ustedes saben que le pusieron corona de espina, lo golpearon,
Y ya cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Señor, perdónales. ¿Por qué? Porque el amor del Señor así es. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos hacer muchas cosas indebidas, pero el Señor desde los cielos nos mira con esos ojos de compasión, porque somos linajes de Él. Son nuevas cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Por eso hoy el Señor nos dice en su palabra y nos envía su mensaje: no nos olvidemos de esos favores que el Señor nos otorga todos los días. No nos olvidemos de esas enseñanzas. Día con día aprendamos que Él nos otorga algo nuevo, que Él nos da algo mejor, y esa enseñanza nosotros la debemos de practicar. Sus mandamientos que estén aquí atesorados para ponerlos por obra, porque su palabra, si usted y yo no nos olvidamos y las guardamos, vamos a ser excelentes hijos, excelentes siervos, excelentes adoradores, como dice su palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos ha enviado en esta noche, mi hermano, y damos gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de estar en su casa y podamos nosotros ser verdaderos hijos, agradecidos en todo tiempo y en todo momento por la gran misericordia que Él ha sido con nosotros. Sí, Señor, gracias, Señor. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Oh, te alabamos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.